Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este video aprendiendo y compartiendo. Soy Nachito e Hijo. En esta oportunidad tengo el gusto de enviarles saludos a todas las manchis de la comarca Nove Bugle y en especial a mi manchi. Saludo y felicitaciones, por supuesto. Y saludos para todas las mujeres en Verá y Guna. Saludos. Más porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. El Día Internacional de la Mujer Indígena es una conmemoración instituida el 5 de septiembre de 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América para centrar la atención en las mujeres indígenas, su historia, su situación. Cabe mencionar y recordar a Bartolina Sisa, mujer indígena aymara. Fue asesinada el 5 de septiembre de 1782, La Paz, Bolivia, tras liderar una sublevación indígena contra la corona española. Durante esta fecha, organizaciones sociales, organismos internacionales y autoridades se manifiestan haciendo énfasis en las condiciones de vida actuales de las mujeres indígenas. Así es que una vez más, saludo para todas las manchis de la comarca Nove. Estoy feliz, súper bien, orgulloso de ser Nove, orgulloso de ser ciudadano panameño con derechos y deberes, más porque soy de la comarca Nove. Aquí le presento a mi amiga Niña. Niña, está bien cuidadita. Solo un poquito sobre el derecho a la vida. Y dice así: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo es fundamental para disfrutar de todos los demás derechos. Hay que estar vivo para ejercer la libertad de expresión, casarse y tener una nacionalidad, por supuesto. El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no. El derecho a la vida no solo protege a las personas de la muerte, sino toda forma de maltrato o violencia que haga su vida indigna. Así atentan contra la vida el genocidio. Exterminio de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o etnia. Ese es genocidio. El terrorismo, la tortura, el secuestro o la desaparición forzada de personas. También existe el terrorismo de Estado, la esclavitud y los malos tratos. Solo un poco. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Está en artículo 3 de la Declaración Universal de Derecho Humano. Si es que no me cansaré de mencionar cualquier o una porción de la Declaración Universal Humano, Declaración Universal de Derecho Humano, debo decir, con ustedes, mis hermanos Nove de la comarca Nove Bugle. Así es, la comarca Nove Bugle es mucho más que una división política territorial o una ley. Es un conjunto de personas con costumbres, cultura, tradición, anhelos y esperanzas que buscan ser respetados y reconocidos como ciudadanos panameños. Y somos ciudadanos panameños con cédulas 12, chala máquina. Si es que mi derecho es tu derecho, tu derecho es mi derecho. Así es. Será hasta el próximo. Saludos.